Así que vamos a tener nuestras Biblias en manos, si es que no, igual también tenemos los versículos proyectados en la pantalla. Hoy día nos corresponde la lección número 7 de este estudio. Ya hemos pasado por distintos ámbitos del Apocalipsis, de las 7, estuvimos estudiando la iglesia, estuvimos estudiando a Jesús como la persona principal del Apocalipsis, ya que a mucha gente le da miedo estudiar este libro, pero más allá, este es un libro que presenta a Cristo, al igual como cualquier otro libro de la Biblia, y es un libro de esperanza sobre todo. Y siempre a veces nos centramos tanto en el tema de las plagas, de las bestias, todo eso, y genera un poco de incertidumbre y un poco de miedo, pero es un libro hermoso. Para mí personalmente es mi libro preferido, a ese punto. Y que muestra a Jesús también como el vencedor de este gran conflicto. Muy bien, vamos a hacer una breve oración también para poder empezar este estudio. Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de poder compartir de tu palabra, de aprender más de ti, Señor, y así también poder conocer el camino, Señor, poder conocer el futuro y saber de que usted está de parte de sus hijos y te elegimos con nuestro Salvador. Acompáñanos en este estudio, que su Espíritu Santo sea quien nos enseñe, Señor, y no esta persona humana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy día nos corresponde el capítulo que se llama 1000 años de paz. Y literalmente van a ser 1000 años, así que no es algo que se asombre, porque literalmente la Biblia habla de 1000 años. Así que nos vamos a contextualizar un poco hoy día y vamos a hablar sobre el milenio. Muy bien. En resumidas cuentas, bueno, para nosotros es bastante gratificante recibir pagos por nuestro trabajo. Yo no sé, aquí también algunos ahí, a Cristóbal con su papá, cuando le dan su sueldo, uno se siente contento porque terminó el mes de trabajo y recibió su sueldo. Bueno, cuando no le pagan se siente frustrado, a veces llega a enojar, pero cuando recibe la paga por el trabajo, uno se siente satisfecho, ¿cierto? Al igual que nosotros como estudiantes, cuando estudiamos para algo y nos revisan y nos dan una buena nota, también nos sentimos realizados. Y sabemos que todo trabajo tiene su paga, e inclusive Dios planea que en base a lo que nosotros hacemos hoy en día, cada uno pueda recibir una paga justa. Eso vamos a aclararlo durante el estudio. Ahora, dice, Él dará el cielo y la vida eterna como premio a aquellos que hicieron un compromiso con su Hijo Jesucristo, que es lo que hemos estado estudiando también a través de las lecciones anteriores. Y finalmente, vamos a conocer en este estudio el periodo de 1000 años en que los fieles de Dios recibirán su recompensa, mientras que el diablo, sus ángeles y todos aquellos que se asocien con ellos serán juzgados y condenados a la destrucción. Suena un poco fuerte, ¿cierto? Pero los 1000 años son un periodo que establece la Biblia, pero nosotros no tenemos nada que temer, ¿cierto? Que Cristo está a nuestro lado. Muy bien. Vamos a partir ahora de lleno con las preguntas de lección que hemos estado estudiando. Recordar que a la mitad del estudio vamos a hacer un espacio de preguntas en caso de que alguien quiera hacer alguna consulta, quiera comentar sobre algo o le quedó un poco de duda. Ustedes intervienen nomás y no hay problema de poder dejar esto claro en el momento. Muy bien. Bueno, la pregunta, ya que este es un tema un poco controversial como el tema de los 1000 años, nosotros siempre aplicamos el principio de la escritura, ¿cierto? La misma escritura nos va a dar la respuesta a qué va a pasar en este periodo, cuándo va a suceder y de qué manera va a realizarse. La primera pregunta, antes de entrar a esto, debemos tener claro, ¿qué ocurrirá con los fieles muertos cuando vuelva Jesucristo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué va a pasar con los fieles muertos? Resucitarán. Resucitarán. Muy bien, muchas gracias, otro amigo también. Resucitarán. Los fieles muertos, aquí están los fieles muertos. ¿Y eso dónde lo encontramos? Ahí mismo si nos puede ayudar con la lectura de Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Si nos puede acompañar, ¿cuál es el nombre de papá de Cristóbal? Mauricio, si nos puede acompañar ahí con la lectura. Ahí está con su Biblia, así que mucho mejor, ¿cierto? Ya. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Versículo claro, ¿cierto? Entonces, ¿aquí en qué contexto estamos hablando? Dice que en primera instancia, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, haciendo referencia a qué cosa? A la segunda venida de nuestro Dios. Y dice que en ese momento, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Como decía nuestro amigo Mauricio, resucitarán primero. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en primera instancia. ¿Qué ocurrirá con los fieles muertos cuando vuelva Jesucristo entonces en su segunda venida? Van a resucitar. Muy bien. Y esto es lo que tenemos que tener claro, porque la muerte no es el fin absoluto. Dice que incluso en ocasión de la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo volverán a la vida. Las personas no continúan su existencia desencarnada después de su muerte, como espíritus, pero aquellos que se entregaron a Cristo durante su vida resucitarán con un cuerpo glorificado al momento de la segunda venida. Hay que tener en cuenta eso, que cuando la gente baja al descanso, como Cristo hace mención en su palabra, es como un sueño que se mantiene hasta la segunda venida para quienes fueron fieles, ¿cierto? Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza que el mundo no puede comprender, ¿cierto? Que cuando una persona baja al descanso y muere en la fe en Cristo Jesús, no hay una desesperación total, porque es solamente que la persona no es guardada hasta la pronta venida de Jesús. Muy bien, ahora, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 51 al 54. La vida de la tía Ruth, si nos puede leer ahí este versículo. ¿Aló? ¿La tía Ruth está por ahí? Sí, está apagada. Está con el micrófono apagado, creo. Estoy con el, ahí, sí lo tengo. Ahora sí, He ahora aquí, sí de nuevo. os digo sí, ¿me escuchan? Ya. ¿Sí? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El 53 también, ¿no? Hasta el Sí, todo 54. no. Porque es Hasta el necesario, 54. porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. Amén. Muchas gracias, tía Ruth. Muy bien. Entonces, en una lección anterior ya habíamos comentado que uno de los propósitos de la segunda venida de Cristo era dar a cada uno paga conforme a sus obras. Aquí vemos también otra parte de ello, ¿cierto? Que dice cuando Cristo venga, parte diciendo el versículo, he aquí digo un misterio, no todos dormiremos. En primera instancia vamos a ir separando este versículo. No todos dormiremos, lo que quiere decir que va a haber un pueblo, un grupo de personas que va a estar con vida cuando Cristo venga. No así las personas que murieron y también van a tener parte de la resurrección. Pero dice que tanto los vivos que estén en ese momento y los muertos que bajaron al descanso en la esperanza de Jesús, todos van a ser transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, y dice que los muertos sean resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Uno de los propósitos en los cuales tiene la segunda venida también es que también Dios pueda glorificar a quienes aguardaron esta gran esperanza, vistiendo de inmortalidad lo que era mortal. Y aquí cuando se van a decir que se van a cumplir también las palabras que dice, sórdida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Muy bien. Así como los muertos en Cristo resucitarán con un nuevo cuerpo, los fieles vivos serán transformados en ocasión de la segunda venida y tendrán un cuerpo incorruptible. Es decir, que nunca más enfermará, envejecerá, ni morirá. Aquí estamos hablando directamente a lo que es la parte corporal, ¿cierto? Porque no sé si ustedes han escuchado un dicho que dice que ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Es el carácter,
¿cierto? Aquí no está hablando, haciendo referencia a un cambio de carácter, sino a la parte física, que es como consecuencia del pecado, cada uno de nosotros vive una vida, algunos nos enfermamos, y lamentablemente algunos bajan al descanso. Y cada uno de nosotros en sí también, por las consecuencias del pecado, también está destinado a morir por la edad, ¿cierto? Pero eso va a ser lo que va a cambiar cuando Cristo venga en ocasión de su segunda venida. Ahora, ¿qué sucederá con los impíos vivos al momento del regreso de Jesucristo? Porque hablamos de un grupo que no va a bajar al descanso, que se va a mantener vivo cuando Cristo venga, el grupo de los fieles, los cuales van a ser transformados. Pero ¿qué va a pasar con los impíos que estén vivos al momento del regreso de Jesucristo? Vamos a pedir a Paola que nos acompañe por ahí, si nos puede leer el versículo que aparece en pantalla, que es Apocalipsis 6, 16 al 17. Apocalipsis 6, ya, ahí está. Y desciende a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién es para sostenerse en pie? Muy bien, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, vemos que la venida de Cristo va a traer dos sensaciones a dos grupos distintos. Sabemos que el grupo que esté en pie cuando Cristo venga va a padecer la gran persecución. Ellos, por su parte, van a hacer gozo y alegría por la gran liberación que trae la venida de Cristo para ellos. Pero lamentablemente, para otro grupo, la sensación es completamente distinta, porque va a ser motivo de terrible desesperación y angustia para todos aquellos que prefirieron vivir sin Dios, haciendo su propia voluntad. Y ahí se cumplen las palabras que leímos en el versículo que leyó Paola, que dice que va a ser tal la desesperación porque ellos se van a dar cuenta que hicieron una mala elección para su vida, que mientras de querer ver la venida de Cristo, decir peñas, van a decir a las peñas, a los montes, caed y escondernos de la gloria del Cordero, ¿cierto? Lamentablemente esa va a ser la sensación, de la cual tampoco ninguno quiere ser parte para cuando Cristo pueda venir en su segunda ocasión. Ahora, ya hablamos de los impíos que estén vivos para la segunda venida, pero ¿qué va a pasar con las personas que bajaron al descanso, los impíos muertos, cuando vuelva Jesucristo? Esa respuesta la encontramos en Apocalipsis 20, versículo 5. Voy a pedirle a Angelito, si nos puede leer. Ya. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pero los otros muertos, haciendo referencia a ¿qué? A los impíos muertos, porque sabemos que Dios en su segunda venida va a resucitar a quienes aguardaban en la esperanza, como habíamos leído en Tesalonicenses. Pero dice que los otros muertos, los muertos impíos, no volvieron a vivir hasta que, ¿cuándo? Hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos a dejar un poco más claro, que dice: a diferencia de los fieles vivos o muertos, los que murieron rechazando la salvación ofrecida por Cristo no resucitarán en ocasión de su segunda venida. Eso tenemos que tenerlo claro. Sino que permanecerán muertos, como decía el versículo, hasta el final del milenio, hasta que se cumplieran los 1000 años, cuando resucitarán para recibir la recompensa final de sus pecados. Entonces, hasta este punto ya aclaramos. ¿Qué va a pasar con las personas que estén vivas para la venida de Jesús? Las personas que aguardaron la fe. ¿Qué va a pasar con las personas que aguardaron la fe, que estaban muertas para la segunda venida? Y vimos también por otra parte qué va a pasar por parte de los impíos, tanto los que estén vivos para esa ocasión o también a los que estén muertos. ¿Ok? Ahora, dice: ¿a dónde irán los salvos después de la venida de Cristo y cuánto tiempo permanecerán allí? Ya nos vamos contextualizando, porque hasta ahora hemos visto solamente en ocasión de la segunda venida, pero aquí ya estamos entrando directamente a lo que es el tema del milenio. ¿Entiendes? ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios? Porque dice que ellos van a ser arrebatados en el cielo juntamente con Él. Apocalipsis 26. Voy a pedirle ahí a Bárbara si nos puede dar lectura. Ya. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Apocalipsis 26. Muchas gracias, Bárbara. Entonces dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en cuál resurrección? En la primera, porque nosotros sabemos que van a haber dos resurrecciones, pero que dice que es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, que es la que hablamos recién, que va a ser en la ocasión de la segunda venida de Jesús. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Vamos a explicar brevemente qué significa lo que es la segunda muerte. Y uno se preguntarán, ¿pero uno puede llegar a morir dos veces? Sí, bíblicamente sí. La primera muerte es la que conocemos como la de muerte natural, biológica, muchas gracias. La muerte biológica, que cada uno, persona que ha vivido la historia, ha bajado al descanso, ya sea por la vejez, algún accidente, alguna enfermedad. Esa es la primera muerte, por causas biológicas, ¿cierto? Pero la Biblia enseña que va a haber una segunda muerte, que esta tiene que ver con la segunda resurrección, ya que en un momento señalado, todos los impíos van a ser juzgados, ¿entienden? Van a ser juzgados, y cada uno va a resucitar para recibir su juicio justo. Y esta es la segunda muerte, la cual nos habla bíblicamente. La primera muerte es la normal, y esperamos que ninguno de nosotros sea parte de la segunda muerte, porque esta es la muerte para juicio, de perdición. Dice que esta no tiene, la segunda muerte, la cual es negativa, dice, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿qué va a pasar con los salvos después de la venida de Cristo? Dice que estos van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, lo cual vamos a explicar un poco más. Y también reinarán con Dios 1000 años, los cuales son literales. Entonces, nuevamente, ¿dónde irán los salvos después de la venida de Cristo y cuánto tiempo permanecerán allí? Apocalipsis nos deja muy claro esto. ¿Permanecerán en la tierra eternamente o irán al cielo y reinarán con Cristo por 1000 años? Y la respuesta es, irán al cielo y reinarán con Cristo por 1000 años. La Biblia no hace referencia a un milenio o a este periodo de 1000 años que se va a concretar o se va a efectuar aquí en la tierra, sino en el cielo. Vimos claramente el versículo. Los salvos resucitados o transformados en ocasión de la segunda venida de Cristo serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, como lo habíamos leído, y reinarán con Cristo en el cielo durante un periodo de 1000 años, para reiterar la idea. Ahora, vamos a dejar ahora un espacio de preguntas si alguien tiene alguna duda respecto hasta lo que hemos estudiado acá, nuestro amigo Mauricio, Cristóbal, Paola, los chicos, también a tía Ruth. No sé si alguien tiene alguna duda hasta este punto, algún versículo. ¿O está todo claro? Yo tengo una duda, Nico. Adelante, Ángel. Es cortita, es sobre una parte del versículo de 1 Corintios 15:54 que dice, olvida la muerte en victoria. Y no entiendo esa frase. Esa es mi duda. Es que, claro, sí, la palabra sorbida es la que genera un poco ese estudio. Sí, sorbo, así, viene de sorbo, tragada, consumida, ¿entiendes? O sea que la muerte en sí ya no va a existir. Eso hace referencia, porque va a ser, la misma muerte va a ser exterminada, por decir así. Porque Cristo es la vida, y Cristo en ocasión de su segunda venida va a dar la victoria, y la muerte nunca más va a tener parte dentro del reino celestial. Sí, adelante, Pablo. Es importante tener claro esto, porque lo que Cristo está solucionando justamente por la segunda resurrección es la muerte eterna para sus hijos. Es decir, los hijos de Dios pueden haber participado de la primera muerte, que es la muerte biológica, pero la segunda muerte, que es la muerte eterna, esa muerte que no tiene regreso, no tiene solución, ¿ya? Esa muerte es la que es sorbida aquí. Entonces, en ocasión de la segunda venida se soluciona ese problema. Es por eso que necesitamos estar en la primera resurrección, porque si es que nos toca la experiencia de pasar por la muerte biológica, ¿cierto? Porque nadie que pueda, digamos, ser ajeno a la segunda venida de Cristo tendrá la posibilidad de vivir eternamente. Porque después viene el juicio ejecutivo también, ¿cierto? Hay un juicio previo también, pero hay un juicio ejecutivo, donde el Señor ejecuta la sentencia. Cuando regresa de nuevo, por ahí vamos a entrar en otro tema,
y ahí se elimina, digamos, definitivamente el tema, digamos, de la muerte. Ahí es donde completamente ya es eliminado el pecado. Ahora, yo quería hacer un comentario, no sé si se puede... ¿Sí? Mira, Primera Tesalonicenses 4, los dos primeros textos, y 1 Corintios 15, los dos párrafos, esos son párrafos complementarios. Tenemos que verlos así. Si los estudiamos, nos vamos a dar cuenta que son complementarios. Y en el 4 es donde se menciona la palabra arrebatamiento. ¿Ya? Y es importante tener claro eso porque al mencionar la palabra arrebatamiento, si no me equivoco, es la única vez que se menciona esta palabra en la Escritura. Y puede haber otra, pero en este contexto, si ustedes se dan cuenta, este contexto está unido a la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento no es ajeno a la segunda venida de Cristo. No sé si se entiende la idea. Porque muchas veces se enseña de que el arrebatamiento es una cosa y está unido con el rapto secreto, y la segunda venida pareciera que fuera otra cosa. Pero recordemos que este texto está uniendo una sola idea. Está uniendo la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento, que es lo mismo. ¿Ya? Es decir, seremos arrebatados. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva. ¿Y cómo vuelve Cristo? Es importante estos textos porque estos textos hablan de cómo vendrá el Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que en Hechos aparece esta escena donde los discípulos, ¿cierto?, ven al Señor Jesucristo que es llevado al cielo en una nube, y los ángeles les preguntan a ellos: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así vendrá como le habéis visto irse. Es decir, ese texto de Hechos guarda completa relación con la descripción de la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá en una nube en forma visible como se fue, de acuerdo a lo que nos dicen los ángeles allí en el texto de Hechos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vendrá Cristo de acuerdo a la descripción de 1 Tesalonicenses? Primero, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por lo tanto, está echando fuera un rapto silencioso aquí. ¿Ya? La venida de Cristo, que está unida al arrebatamiento, es un hecho visible, portentoso, y todo el mundo lo verá. Cristo no vendrá de una manera, digamos, oculta. La Biblia no habla de que Cristo vendrá de una manera oculta. ¿Ya? Recordemos que la vez pasada hablamos de que vendrá como ladrón en la noche, pero no para los hijos de Dios, sino en el sentido que sorprenderá a muchos que no estén preparándose, igual como sorprende un ladrón en la noche. ¿Ya? Y hace referencia a la noche porque Cristo vendrá en la noche, en el momento más oscuro de la humanidad, en la noche de la humanidad, donde la humanidad está en una condición moral oscura, ya donde está en decadencia moral. En ese contexto está hablando de que vendrá, digamos, como ladrón en la noche, ¿cierto? Que sorprenderá a mucha gente, pero no a los hijos de Dios, porque los mismos textos que hacen referencia a eso hablan justamente de que los hijos de Dios no serán sorprendidos. Para los hijos de Dios, Cristo no vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no estén preparados. ¿Ya? Pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, cuando la Biblia se refiere cómo vendrá Cristo, es súper claro. Dice: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado ustedes, así como lo habéis visto ahí, volverá en las nubes de los cielos. Pues, y en 1 Tesalonicenses 4 dice que vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿ya? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué sucede con los otros? Miren, esto es interesante porque la Escritura en el capítulo de 1 Corintios dice que se tocará la trompeta, vuelve a insistir en la misma idea, que no es un hecho invisible, no es un hecho silencioso, sino que será con estruendo, ¿cierto? Se tocará la trompeta, se anuncia la venida de Cristo, Cristo viene para que todo el mundo lo vea. Esto es importante tenerlo claro, ¿ya? Entonces, pero también agrega en el párrafo de 1 Corintios 15, dice: no todos miremos, sino que seremos transformados. ¿Por qué es importante entender esto, que seremos transformados? Porque en el libro de Éxodos, capítulo 33, verso 20, cuando el Señor le dice a Moisés que va a mostrarle su gloria, Moisés le está pidiendo: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: mira, nadie puede ver mi rostro, verme y vivir. Nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Entonces, por consecuencia lógica,
los hijos de Dios tienen que ser transformados. Por eso que la Biblia habla de que este cuerpo corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. Pero ¿qué pasa con aquellos que no serán transformados? La Biblia es clara. Dice, nadie puede ver ni vivir. ¿Se entiende la idea? Cuando Cristo venga en su segunda venida, aquellos que no sean arrebatados van a tener que morir. Porque si no son arrebatados, por Cristo tampoco son transformados. Y si no son transformados, ¿cómo pueden sostenerse en pie? Por eso que Apocalipsis 6, el último texto de la Biblia, de ese capítulo, del capítulo 6 de Apocalipsis, hay una pregunta. Y está hablando en el contexto de la segunda venida. Y dice, la pregunta dice más o menos así: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Solo aquellos que serán transformados, porque inmediatamente habla de los 144.000, el capítulo 7, y da la respuesta. Entonces tenemos que tener claro estos parámetros que se están mostrando acá, de cómo será la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es importante tener claro cómo será la segunda venida de Cristo? Porque justamente Satanás utilizará la segunda venida para engañar, ya sea en forma visible o ya sea a través de doctrina. Porque, ¿qué ocurre cuando nosotros pensamos que hay una segunda chance? Porque, mira, mi papá tiene esta idea también, entre paréntesis. Él piensa, él habla del arrebatamiento y también habla, ¿cierto?, de que vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? Y habla, digamos, de que el pueblo de Dios no va a estar para la gran tribulación. Y la Escritura habla de que el pueblo de Dios saldrá, ¿cierto? Viene de una gran tribulación, dice Apocalipsis, viene saliendo de allí. Es decir, el pueblo de Dios pasa por eso, porque Cristo todavía no ha venido, ¿ya? Entonces, cuando Cristo vuelve, ya el pueblo de Dios ha sido purificado por toda esta experiencia. Pero tenemos que tener claro de que la Biblia, cuando habla con respecto a la segunda venida de Cristo, está hablando, ¿cierto?, de que allí la persona que es llevada con el Señor, ¿cierto? O más bien dicho, cuando Cristo vuelva, se lleva a su pueblo. No es que quede gente aquí para pasar por la segunda tribulación, para ser purificado, porque es imposible, de acuerdo al mismo texto bíblico, que las personas que queden acá, cuando Cristo venga, puedan permanecer vivos para su segunda venida. Entonces, el contexto de Primera Tesalonicenses tenemos que tener claro, leamos todo el contexto y nos vamos a dar cuenta de que está hablando de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es un hecho visible, ¿cierto?, portentoso, y ahí habla del arrebatamiento, que seremos arrebatados, ¿ya? Es decir, Cristo viene y somos arrebatados. ¿Por qué somos arrebatados? Porque Cristo no va a tocar la tierra en esa instancia. Cristo se va a mantener en el aire, porque dice que en el aire, ¿ya? Y nosotros seremos llevados al aire. Por eso que Primera Tesalonicenses habla de lo siguiente, dice, voy a tratar de, a ver, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz, aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese es el arrebatamiento. Recibir al Señor Jesucristo en el aire, porque Cristo no viene y no toma la tierra en esta ocasión. Cristo se mantiene en el aire y nosotros somos arrebatados hacia Él. Pero todo su pueblo, todos los redimidos son arrebatados hacia Él. En eso consiste el arrebatamiento. Y este arrebatamiento está unido con la segunda venida de Cristo. Todo este contexto de Primera Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios también 15 habla de eso. Apocalipsis, los textos que leyó también, que nos citó Nicolás, con respecto a qué va a pasar con los otros muertos, volverán a vivir cuando se termine los 1000 años, porque ahí ellos son resucitados para llevar ahora, ¿cierto?, el pago. Ahí ellos serán ejecutados, serán resucitados para ser ejecutados, ¿ya? Entonces, esos pasos que muestra la Escritura hay que tenerlos súper claros, porque si no nos podemos caer y podemos enredar. Y miren, aquí cuando nosotros entendemos mal la segunda venida de Cristo, vamos a tener serios problemas con la interpretación de Apocalipsis, porque se nos enreda todo el panorama y la Biblia es súper clara, ¿ya? Entonces cuando ponemos, digamos, pensamientos de pronto que no están basados en la Escritura, se nos complica todo. Por eso que después cuesta entender, porque no logramos hilar, ¿cierto?, los hechos.
porque los hechos descritos en la palabra de Dios son muy distintos a lo que muchas veces se nos enseña, que hay un rapto secreto, que hay un arrebatamiento, digamos, secreto, ¿cierto?, en donde Cristo va a venir en forma invisible, ¿ya? De hecho, también los testigos de Jehová creen algo parecido, que Cristo, digamos, ya está aquí en forma invisible. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque Cristo viene, y la forma en que viene, ¿cierto?, es visible, es real, portentosa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso lo dice la Escritura. Gracias por la acotación. Entonces yo creo que quedamos claros al menos esa parte del estudio. Vamos a seguir avanzando entonces. Que pasamos a la pregunta 6, que dice, ¿cuál será la actividad de los salvos durante sus 1000 años? Ya habíamos quedado en el contexto de que los hijos de Dios que sean resucitados y también los que estén vivos para la segunda venida de Cristo iban a ser llevados al cielo, ¿cierto? Por 1000 años, como habíamos leído en Apocalipsis 26. Pero ¿cuál va a ser la actividad que van a desempeñar ellos? Porque estamos hablando aquí del milenio, ¿cierto? El milenio no tiene una función. Son 1000 años, literales. ¿Cuál va a ser la función? Y tiene una función que está explicada en Apocalipsis 20, versículo 4, que Apocalipsis 20 es el versículo clave para poder entender el milenio. Apocalipsis 24, puede ir a Cristóbal que voy a leer rápidamente qué es lo que dice. ¿Qué, Cristóbal? Yo. Ya, van a recargar a Cristóbal Urrea o a Cristóbal Fuentes. Ya, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del milenio, habla también de una función que se va a realizar durante ese periodo. No va a ser un periodo que vamos a ir al cielo y vamos a disfrutar y vamos a gozar directamente. Obviamente vamos a estar en la presencia de Dios, lo cual va a ser un gozo para quienes puedan estar en ese momento. Pero dice que en ese momento, dice que los hijos de Dios y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de ¿qué cosa? De juzgar. ¿Entienden? O sea, durante ese periodo se va a ejercer un periodo de juicio, ¿cierto? ¿Y quiénes iban a tener quién iban a tener capacidad de juzgar? Los salvos. Aquí hace mención de distintas figuras, pero en resumidas cuentas, los salvos, quienes sean arrebatados, como decía Pablo, en ese momento, tanto los resucitados y los que estén vivos para la segunda venida de Cristo, van a tener la capacidad de juzgar. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vamos a explicar un poco más a qué tipo de juicio van a hacer ellos. Solamente a veces entendemos que Dios tiene la capacidad de juzgar y elegir tomar la decisión y ejecutar un justo juicio sobre cada ser humano. Y eso es verdad. Pero ¿en qué sentido van a juzgar? Dice que el juicio descrito en este texto ocurrirá ¿dónde? En el cielo. Es decir, no definirá la salvación o perdición que ya sucedió en la segunda venida. El juicio, la decisión si para vida o para muerte ya va a ser dicha y ejecutada en la ocasión de la segunda venida. El destino de cada persona ya va a estar dicho. El juicio de los justos durante el milenio, ¿para qué va a servir entonces? Dice que servirá para que no queden dudas entre los seres humanos redimidos y ante el universo de que el juicio de Dios fue justo. En esta ocasión que los santos han de juzgar al mundo, como hace mención 1 Corintios 6:2, y por tema de tiempo no vamos a alcanzar a leer, dice que los salvos juzgarán no solamente en el sentido de verificar, sino también de determinar la penalidad. En otras palabras, el juicio este segundo juicio, que nosotros conocemos que existe el juicio investigador, y en este momento el juicio comprobativo y ejecutivo, que también vamos a ver luego, en el juicio comprobativo va a ser para testimonio de quienes sean salvos. Ejemplo, yo veo aquí a Cristóbal Fuentes, veo que es un joven muy consagrado, veo que va a la iglesia cada sábado, que hace obra misionera, que cuida del enfermo, y llego al cielo, y yo veo que Cristóbal no fue salvo. Yo fui salvo, pero no veo a Cristóbal, lamentablemente. Pero ¿qué pasa por mi mente? Yo digo, chuta, pero ¿cómo no va a estar Cristóbal si lo voy haciendo tantas cosas? Que va a generar cierta duda. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de justicia y juicio, pero Dios también es un Dios que hace las cosas no de manera oculta. Y cada hijo de Dios que sea salvo va a tener oportunidad de ¿qué? De juzgar.
No es sentido porque de juzgar como lo hace Dios, sino de poder revisar los registros del cielo para ver por qué Cristóbal recibió ese justo juicio y no fue resucitado para vida eterna. Y ahí es cuando cada hijo de Dios va a reconocer de que detrás de Cristóbal había otra vida, la cual yo no podía ver, pero sí el cielo y los santos ángeles también veían, y Cristóbal llevaba una doble vida. Y yo voy a reconocer, la persona que yo quería que se salvar nos salvó, pero no se salvó porque Dios no quería que se salvara, sino porque Cristóbal llevaba otra vida, la cual yo no conocía. Esperamos que no sea así Cristóbal, ¿cierto? Pero es la función que va a desempeñar este juicio, para que no quede duda alguna en ninguno de los seres creados que sean salvos de por qué la persona que yo creía que se iba a salvar no está en el cielo. ¿Entienden? Ese es el juicio que iban a desempeñar. Ahora, ¿cómo quedará la tierra durante los 1000 años? Es la pregunta. Tenemos fe a Cristóbal, ¿cierto? Mejor en Dios. Tenemos fe en Dios que va a ayudar a Cristóbal para que salve. Creo que entendieron ahí más la comparación. Ahora dice, ¿cómo quedará la tierra durante los 1000 años? Y esto nos deja explícitamente más claro que el milenio va a ser algo que va a ocurrir en el cielo. Muchos hablan de un milenio que va a ser aquí en la tierra, pero el milenio explícitamente en el cielo. Jeremías 4, 23 al 26, vamos a leer rápidamente, dice, miré a la tierra, y he aquí que estaba como asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Si nosotros leemos el contexto aquí de Jeremías 4, está haciendo referencia a un hecho post la venida de Cristo. Dice que miró a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Y miré aquí el campo fértil era como un desierto y todas sus ciudades serán asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces, como respuesta, ¿cómo quedará la tierra durante los 1000 años? Que es el periodo que viene luego de la venida de Cristo. Claramente la Biblia nos enseña que va a quedar totalmente desolada y vacía. Entonces, ahora, ¿quién quedará en la tierra durante los 1000 años? Si bien dice que va a estar desolada y vacía, y que no va a haber vida alguna, ni luz, dice que alguien va a quedar. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Voy a pedirle ahí nuevamente a Cristóbal Roa si nos puede leer ahí el versículo que sale en pantalla, para quien no. Ya. Dice, vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo alto por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muchas gracias, Cristóbal. Entonces, si bien hablamos de desolación, de vacío, abismo incluso es la palabra, porque no hay luz, no hay nada, dice que en ese momento, ¿quién va a ser arrojado a la tierra? Dice el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Y dice que lo ató ¿por cuántos años? Por 1000 años. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos milenios, por una parte vemos un acontecimiento que sucede en el cielo, que va a ser el juicio comprobativo, y por otra parte acá en la tierra vamos a ver a Satanás atado por 1000 años, y dice que esto es, dice que no se le va a permitir engañar a nadie, porque no va a haber nadie vivo, y dice que debe permanecer debe permanecer así hasta que se cumplan los 1000 años, y dice, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, que es lo que vamos a aplicar ya al finalizar este estudio. ¿Qué va a hacer en ese poco de tiempo que le queda post-milenio, cuando que esté aquí encadenado y desolado por 1000 años? Entonces, durante los 1000 años, solo Satanás y sus ángeles permanecerán en la tierra. Por no tener a quien tentar, quedan presos circunstancialmente durante ese periodo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucederá al final de los 1000 años? ¿Qué es lo que nos interesa? Ya vimos qué iba a pasar en el cielo y qué iba a pasar acá en la tierra. Pero ¿qué va a pasar luego de esos 1000 años? Apocalipsis 20, 6 al 10 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, aquí hace referencia nuevamente a la segunda muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora dice, cuando los 1000 años se cumplan, cuando estos terminan,
dice que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, del número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos automáticamente que después del milenio, Satanás va a ser suelto de la prisión. Y dice que el último acto que él iba a hacer, que habíamos visto en el versículo anterior, va a ser engañar a los impíos que van a ser resucitados. ¿Entienden? Esta es la segunda resurrección que habíamos leído en un principio, la segunda resurrección para juicio, para condenación eterna. De esta, ninguno de nosotros quiere ser partícipe, porque va a ser la última gran obra de Satanás también. ¿Para qué? Para poder hacer caer el trono de Dios que va a descender del cielo en ese momento. Pero lamentablemente dice que no, Satanás no va a cumplir ese objetivo, porque inmediatamente luego de que él trate de tomar la ciudad por la fuerza, la gran Jerusalén, dice que Dios va a hacer descender, ¿qué cosa? Fuego del cielo, y va a consumir tanto al diablo y a todas las personas impías que han existido en toda la humanidad. Aquí recién estamos hablando del juicio final. El juicio final no tiene lugar antes ni durante el milenio, sino al final de este, cuando Satanás y sus ángeles y todos quienes han decidido voluntariamente seguirlo, van a tener un pago justo conforme a sus obras. Ahora, ya para ir finalizando, ¿qué hará Jesús después de que la tierra sea purificada por fuego? Y aquí hablamos, quizá se aplica directamente a la palabra infierno, que ya hemos estado estudiando en otras ocasiones, que la palabra infierno, dentro del griego que se utiliza, hace referencia a la palabra sepulcro, no el infierno que nosotros creemos que es un fuego eterno, que la gente va a estar consumiéndose por toda la eternidad. Por eso vemos también que el Evangelio enseña que cada uno va a ser pagado conforme a sus obras, a referencia a que cada uno va a tener un castigo distinto. Ahora dice, ¿qué hará Jesús después de que la tierra sea purificada por fuego? Apocalipsis 21, 1 al 4, que es un versículo conocidísimo por todos, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí, hermanos, donde vemos directamente el fin del gran conflicto. Debe pasar primeramente el milenio, postmilenio, con el juicio final, tanto para Satanás y para los impíos, y recién estamos hablando acá en el capítulo 21, de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque vivo en el capítulo 20 que habla del milenio y del juicio. Capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva. Vemos cronológicamente cómo van sucediendo estos eventos. Ahora, ¿cómo quedará la tierra durante los 1000 años? Habitará para siempre, aquí se va, habitará para siempre con los salvos cuando este planeta sea recreado. Dios, luego de hacer caer el fuego del cielo y destruir a los impíos y todo el pecado, dice que va a recrear nuevamente las cosas. El planeta Tierra, donde el pecado tuvo su dominio, será purificado por fuego y recibirá la ciudad santa, que de allí en adelante será la eterna morada de Dios con los salvos, como menciona el versículo. Para ir finalizando, ahora teniendo en consideración esto, ¿cuál es la invitación que nos hace Dios? Segunda de Pedro 3, versículo 11 y 12 nos dice, puesta que todas estas cosas han de ser deshechas, como estamos estudiando hoy día, todo va a ser destruido, porque Dios tiene que reformar. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la segunda venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? A la luz de la palabra de Dios vemos cómo van a ir pasando consecutivamente cada uno de estos eventos, pero el llamado que nos hace el apóstol Pedro dice, siendo que ustedes saben que va a suceder las cosas de esta manera y no de otra,
cuál debiera ser su comportamiento en este tiempo, cuál debiera ser su manera de vivir, cuál debiera ser su manera de esperar, y apresurándonos también para nuestra preparación y preparar a otros para su segunda venida. Ahora, existen solo dos posibilidades de destino eterno: estar con los salvos, como vimos, o estar con los impíos. Debemos prepararnos para la venida del Señor Jesús, viniendo en conformidad con su voluntad. La invitación de hoy dice: mi compromiso, me comprometo a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, preparándome para la venida del Señor Jesús. Y que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, sabiendo que estas cosas van a pasar, entreguémosle a Dios nuestra vida. Y si nos cuesta prepararnos, lo cual no es fácil viviendo en este tiempo, porque no es fácil no querer el mundo o no querer lo que nos ofrece, pero solamente en Dios podemos lograr la victoria y llegar a amar las cosas que realmente valen la pena, que son las cosas eternas. Así que el Señor nos bendiga esta tarde con el estudio, y a cada uno de ustedes también que fue partícipe. Muy bien, entonces agradecemos a Nicolás por el estudio del día de hoy. Ahora sí, si alguien quedó con alguna duda, algo no se entendió bien, una pregunta, este es el espacio de preguntas, que pueden abrir el micrófono o escribirlas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, entonces pasamos a la oración. Si me permites un poquito, si no hay preguntas, me gustaría hacer un comentario. Ya. Okay. Es que es importante que aclaremos algunas cosas también, ¿cierto? Nicolás nos ha explicado bastante bien el tema, pero igual es importante algunos pequeños detalles. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 2, no se leyó ese texto, pero hizo alusión Nicolás, que el pueblo de los santos va a juzgar, ¿cierto?, al mundo, pero el verso 3 de 1 Corintios 6 hace alusión de que también nosotros iremos a juzgar a los ángeles, ¿ya? Entonces, en ese contexto también es en donde se puede reunir con Apocalipsis, ¿cierto?, donde habla, dice que vi tronos y se sentaron allí los que recibieron la facultad de juzgar. Por eso que 1 Corintios 6:3 y 6:2 hablan, ¿cierto?, de eso, de que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo y también va a juzgar a los ángeles, ¿ya? En el contexto que nos explicaba Nicolás, ¿ya? Lo otro, cuando nosotros hablamos de juicio, cuando hablamos del juicio de Dios, la mayoría de las personas piensan de que el juicio es uno solo, y si bien es cierto, es uno solo, pero el juicio no se lleva a cabo en un solo instante. No es que cuando Cristo viene a juzgar, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo viene a dar a cada uno según, ¿cierto?, a recompensar a cada uno según sus obras, es decir, viene a dar una recompensa, no a juzgar, ¿ya? El juicio se lleva antes. Entonces, recordar que el juicio de Dios tiene 3 etapas, ¿ya? Como también tienen etapas los juicios aquí terrenales. Los juicios terrenales muchas veces se presentan las acusaciones, ¿cierto? Se formaliza, digamos, al acusado. Después hay todo un proceso. No es que el juicio se lleve en un solo instante. El juicio de Dios tampoco se lleva en un solo instante, ¿ya? Son etapas. La primera etapa tiene que ver, ¿cierto?, con que los que entran en juicio primero es el pueblo de Dios. Los primeros en ser juzgados en el juicio de Dios es el pueblo de Dios. Y eso está en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. ¿Ya? Eso es lo que dice Pedro ahí también, que nosotros vamos a ser los primeros. Es necesario que el juicio parta por casa, dice Pedro. Y Daniel 8:14 es un complemento a eso cuando habla de que, y después de 2300 tardes, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. La purificación del santuario es el hecho, ¿cierto?, que se conoce como el Yom Kippur, también conocido como el día del juicio, el juicio investigador, que se realizaba en el pueblo de Dios en el santuario terrenal, ¿ya? Que es un paralelo de lo que iba a ocurrir más adelante y lo que estamos viendo hoy día. Entonces, hoy día nosotros estamos en la primera etapa del juicio, que es el juicio que ya comenzó por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. La segunda etapa, ¿cierto?, es el juicio de comprobación que llamamos nosotros, que en este juicio es en donde aparece 1 Corintios 6, 2 y 3 que acabamos de hablar recién, ¿cierto? En donde nosotros tendremos acceso para conocer los dictámenes de Dios, para entender por qué una persona se perdió teniendo tantas, a nuestros ojos, teniendo tantas posibilidades de ser salvo, y que nosotros lo damos como candidato seguro a la salvación. Pero como Nicolás bien decía,
tenía una vida paralela que nosotros no podíamos ver, pero sí Dios podía ver. Y en ese juicio también tendremos acceso a los juicios que Dios va a emitir contra los ángeles. Por eso es que 1 de Corintios 6, 3 también menciona eso. Y el juicio ejecutivo es el juicio cuando el Señor ejecuta la sentencia. Es la última parte del juicio, que aparece en Apocalipsis 20, del versículo 9 hasta el 15, más o menos, donde se termina eso, ¿ya? Y es donde se lleva a cabo el juicio contra los impíos y contra Satanás y todos sus secuaces, y ahí se destruye el pecado. ¿Ya? Ahí la muerte ya no aparece nunca más la muerte. ¿Ya? Es la última obra, ¿cierto?, que la Escritura la llama como la obra extraña de Dios, porque Dios no destruye, Dios construye, pero por amor y misericordia a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino que por misericordia al universo entero, Dios tiene que erradicar el pecado del universo, no solamente de este planeta, del universo. ¿Ya? Y es por eso que tendrá que destruir. Una vez que se haya aclarado su carácter, una vez que su nombre haya sido reivindicado, Dios ahora libremente puede ejecutar. ¿Ya? Cosa que antes no lo podía hacer porque quedaba, no es que no podía, sino que iba a quedar en la mente de los demás, ¿cierto?, sobre todo los ángeles, la duda, si que Satanás realmente podría haber tenido razón. Entonces, todo este proceso tan triste y doloroso que hemos vivido como planeta, Dios lo ha permitido para que Satanás desarrolle todo su carácter y se muestre tal como es, para finalmente destruir, ¿cierto?, a Satanás una vez que el carácter de Dios haya sido reivindicado. A eso vino Cristo, a mostrar el carácter del Padre, que es un carácter de amor. Okay. El hermano Arturo creo que levantó la mano y ese sería el comentario. No sé si quiere comentar. Sí. ¿No se escucha, Bárbara? ¿Hermano Arturo está hablando o no? No lo escuchamos. ¿No se te escucha, Barbarita? ¿Estás muteada, parece? ¿O puede ser la señal? Quizás que el hermano Arturo pueda escribir en el chat. Si es que No, sí, sacó. No lo escuchamos ahí. Ya. ¿No se te está escuchando, Bárbara? No, No, sé si alguien más la escucha. ¿A quién? ¿A mí o al hermano Arturo? En específico, al momento de la resurrección, de la venida de Jesús, se habla de que solamente los que sean transformados podrán soportar esto. Pero al hablar, al referirse a las personas que son transformadas, solamente hace alusión a los 144.000, porque, por ejemplo, si yo soy salvo, pero no soy parte de los 144.000, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, yo tendría que morir y resucitar de nuevo? Eso me quedó como me enredé en ese. ¿Por? Es que hay el mismo versículo ahí que queda en Tesalonicenses dice, y luego nosotros los que hayamos quedado, ¿entiendes? También. Los que Sí, quedaron hace vivos. referencia a quienes estén vivos para la segunda venida. Si bien se hace Que nunca referencia que dice murieron. los muertos en Cristo, sí, o sea, que nunca murieron y que estuvieron en pie, vivos, hacia la segunda venida de Cristo. Hace referencia a nosotros los que hayamos quedado, colocando como un grupo aparte a los que también se resucitan. Si bien todos son los resucitados de la primera resurrección son para salvación, los que estén ahí en pie también, los 144.000 que tú haces referencia, también van a ser para salvación. Y cuando se habla ahí de la transformación o de vestidos de incorruptibilidad, como lo que tú mencionas, hace referencia a que tanto los que estén vivos y los que resuciten para salvación, que incluye los dos grupos ahí de todo eso. Sí, lo lee ahí mismo en el versículo. Se entiende que los que resucitan, que pasaron por la experiencia de la muerte, no son transformados, ellos son resucitados ya transformados. ¿Ya? Los que estén vivos son los que necesitamos el proceso de la transformación, ¿ya? Que este cuerpo, digamos, sea transformado en un cuerpo corruptible a un cuerpo de incorrupción. Y hay otro tema por ahí que no lo vamos a tocar, porque sería mucho para este momento. Ok, vale, No muchas sé si gracias. quedó claro que está.
¿Sí? Sí, sí me queda claro. Muchas gracias. Ya, súper bien. Ya, creo que todo el estudio entonces quedó más clarito. No sé si Ruth o Cristóbal, bueno, el otro Cristóbal, ¿tienen alguna consulta? ¿No? ¿Una oración? Sí, no hay problema. Oremos. Padre nuestro, Señor, que está en los cielos, te damos gracias por el estudio del día de hoy, porque a través de tu palabra podemos encontrar la verdad de cómo se van a dar las cosas también en el final de la historia de este mundo. Pero más que nada, más que saber, Señor, cómo van a darse las cosas, queremos entregar hoy día, Señor, nuestra vida a ti. Hoy es el día de nuestra salvación y es que si queremos ser parte de ese grupo, Señor, que sea parte de los salvados, debemos hoy día elegir por ti. Ayúdanos diariamente a poder, Señor, tomar esa decisión, a que diariamente podamos encontrarnos salvos en tus manos, Señor, confiándotela también todos los días. Acompaña a nuestros amigos también que nos acompañaron en el estudio y que haya sido de gran bendición para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.